Bueno, hoy vamos a tener una pequeña capacitación de lo que es salud y seguridad industrial en el trabajo, porque pues esta parte es importante que la tengamos en cuenta pues para la salud de cada uno de los trabajadores y pues beneficio de la empresa, ¿cierto? Y Digamos, pequeña degustación. hay muchas cosas que todavía la empresa, pues que la empresa tiene que implementar de salud y seguridad industrial, pero pues vamos a empezar con las capacitaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver el contenido de la capacitación, vamos a hacer una introducción de lo que es salud y seguridad industrial, objetivos, conceptos importantes, cómo identificar un riesgo y cómo identificar un peligro, ejemplos, causas de los accidentes, algunos factores de riesgo, elementos de protección personal, señalización y las responsabilidades que tenemos como empleados y como empleados. ¿Listo? A ver, entonces, la introducción. La seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Sí, este concepto viene de muchos años atrás para que las empresas tengan seguridad y puedan cuidar como se debe a sus empleados, porque ese es uno de los pilares que cada empresa debe tener, y más si es en una fábrica de alimentos, ¿cierto? Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bien físico, mental y social de los trabajadores. Lo que se busca con este sistema de gestión es que los trabajadores puedan llegar a su lugar de trabajo con seguridad, autocuidado y buenas condiciones, para que cada uno se sienta pues feliz en su lugar de trabajo. ¿Listo? Objetivos específicos de salud y seguridad en el trabajo. Primero es evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes en las empresas hay una pérdida potencial del humano y con ello una disminución de la productividad de todos los empleados. Por eso tenemos que tener cuidado cada uno, y más adelante estaremos mirando cómo es que vamos a prevenir todas esas lesiones. Reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se incide pues en la minimización de costos y la maximización de beneficios dentro de la empresa, y por ende la seguridad del trabajador, y así pues un mayor rendimiento en el lugar de trabajo. Y por último, mejorar la imagen de la empresa. Esto es importante porque pues nuestro objetivo es crecer como empresa económicamente, y pues esto es parte importante. Si los empleados están felices, hay un buen rendimiento, y si hay un buen rendimiento, hay un buen producto, y pues así están todos contentos. ¿Listo? Bueno, entonces para comprender las normas y leyes sobre salud y seguridad industrial, es necesario que conozcamos y diferenciemos claramente los conceptos de peligro, riesgo, incidente de trabajo, accidente de trabajo y enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque peligro y riesgo normalmente hay una confusión entre estas dos, ¿sí? Y son totalmente diferentes. Listo, entonces voy a bajar esto acá. ¿Listo? Entonces, peligro. Se define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de estos. El peligro es la situación o la característica intrínseca de algo capaz que nos pueda ocasionar daños a nosotros, a los equipos o al ambiente, ¿cierto? Entonces, básicamente el peligro es la fuente. Por ejemplo, vamos a ver más ejemplos después. Hay riesgo. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que pueda ocasionar daño igualmente a nosotros, a la empresa o a los equipos. Entonces,
el riesgo ya no es la fuente, sino es la probabilidad de que ese peligro pueda hacernos daño, ¿cierto? Que se pueda materializar y nos inflija un daño como tal. ¿Listo? El accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte. También es accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún así sea fuera del lugar de trabajo y fuera del horario de trabajo. Y también se considera accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su casa al lugar de trabajo y viceversa, siempre y cuando el empleador esté dando el transporte. Incidente de trabajo. Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no va a desencadenar lesiones, ni muertes, ni daños a la propiedad. Entonces, cuando existe un incidente de trabajo, este es una alerta y que va a ser necesaria atender, porque es la oportunidad de identificar un posible peligro, un posible riesgo que nos puede más adelante ocasionar un daño más grande. Y enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio ambiente en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Cierto? Algunos ejemplos es fatiga visual, cuando no tenemos la iluminación correspondiente, túnel carpiano, por ejemplo, a las de administración, que todo ahora está en el computador, o dolor de espalda, o alguna lesión en la cadera, a los que llevan los bultos de materias primas y todo esto. ¿Listo? Ahora, entonces, después de hablar sobre peligro, riesgo y todo esto, deberíamos estar en la capacidad de identificar el peligro y de evaluar un riesgo, ¿cierto? Entonces, esta es una actividad diaria previa al desarrollo de nuestras labores dentro de la empresa. Entonces, esta actividad debe hacerse todos los días. Si vemos que algo podría hacernos daños dentro de la empresa, debemos comunicar al encargado, no sé, de salud y seguridad en el trabajo, o a un superior, a un jefe directo, al de calidad, para que éste pueda encargarse de las medidas de control. La identificación y evaluación de riesgo son las que nos dejan realizar medidas de control. Y las medidas de control son básicamente las que evitarán que pasen por riesgos los empleados. Por ejemplo, si hay un hueco muy grande, por X razón, pues entonces el empleado dice, no, esto podría hacerme daño y se lo voy a comunicar al encargado, y el encargado lo que hace es señalizar el hueco para que no hayan posibles accidentes. ¿Listo? Entonces ahora, después de esto, tenemos claro la diferencia de peligro y riesgo, ¿cierto? Cierto. Entonces, si no, pues me dicen y lo volvemos a mirar. Pues yo quisiera que me dieran un ejemplo ahí dentro de la empresa de riesgo y uno de peligro y uno de riesgo. Que no sea, digamos, que sea más de producción, del área de producción. ¿Qué es la producción? Tienes un riesgo. Por ejemplo, yo tengo una cadera esa. Yo a veces necesito subirme a la caja, y es un peligro. Esa gente no está adecuado. Entonces, es un riesgo. Es un peligro. Es un peligro. Bueno, Porque el riesgo es que la máquina no tiene su producción. Bueno, ahí escuché.
Mira, Angie, Sí, por ejemplo, el riesgo sería como, digamos, el peligro sería como, digamos, el piso resbaloso. Y el sí. riesgo sería la baja probabilidad de una fractura si la persona se cae. Exacto, entonces el riesgo es el piso mojado y el peligro es el piso mojado y el Es riesgo la es de posibilidad caer. de que la persona se caiga. Ajá. Sí. Y por ahí escuché de que tiene que subir, de que alguien tiene que subirse a como una escalera o algo, entonces el riesgo, el peligro es la escalera, es la acción de que tiene que subirse y el riesgo es la probabilidad de caerse. Es la probabilidad de caer. Mira, se cae. ¿Listo? Bueno, entonces digamos. Entonces ahora voy a dar unos ejemplos. Entonces, las personas que trabajan en electricidad tienen como peligro la corriente eléctrica como tal y el riesgo es electrocutarse. Cuando pasamos a medidas de control, ellos tienen que hacer una serie de pasos, digamos, para evitar que pase ese peligro o ese riesgo, y entonces tienen que apagar la fuente directa de energía, utilizar los EPPs dieléctricos para no sufrir ese tipo de daños. También en trabajos en laboratorio, entonces tenemos peligros, algunos productos químicos y el riesgo puede ser de quemadura, que algún ácido no sé, me salpicó y me quemó, ¿sí? Y las medidas de control sería conocer el producto, capacitarse sobre el producto y elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, digamos, para la parte del piso, ¿cuáles serían las medidas de control? El peligro de la fuente. Colocar, por ejemplo, los avisos Exactamente. de que el piso se encuentra mojado. Ujú. Exacto. Gracias, Lorena, ¿cierto? ¿Oh? Sí, ¿Lorena? Bueno, sí. gracias. Listo. Entonces, vamos a ver algunas causas de los accidentes de trabajo. Entonces, tenemos dos condiciones que pueden generar accidentes de trabajo, las condiciones subestándares y los actos subestándares. Entonces, las condiciones subestándares son aquellas condiciones en el entorno de trabajo que pueden causar un accidente. Un ejemplo de esto puede ser equipos y herramientas en mal estado, de pronto que el mezclador no se le hizo mantenimiento y no sé, hubo una falla eléctrica, poco o exceso de iluminación, falta de orden y limpieza, como puede ser que estaba trapeando y el piso no tiene las suficientes condiciones y ya ahí alguien se puede caer. Y los actos subestándares son las acciones o prácticas incorrectas practicadas por empleador. Normalmente, y la mayor probabilidad de que ocurra un riesgo es porque los empleados, los operarios y todos los que están en la planta no utilizan los elementos de protección personal. O sí, normalmente, digamos, la gente que trabaja en minas y esto, no sé, a veces no les gusta utilizar el respirador y mientras se va el ingeniero se lo quiten y ahí puede producir un accidente en ese preciso momento. Entonces otros son, bueno, el uso incorrecto de EPPs o el no uso, operar un equipo para el cual no hemos sido capacitados. Eso es súper importante, que si vamos a utilizar un equipo en específico y de pronto conlleva riesgos o la persona no sabe utilizarlo, pues entonces la empresa tiene que capacitar al empleado desde un principio para que pueda utilizarlo. Y realizar trabajos sin el permiso de ejecución, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar el mezclador, entonces el ingeniero de producción tiene que estar de acuerdo que lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos una serie de factores de riesgo unos factores de riesgo que pueden incidir en la salud
de los empleados, ¿cierto? Entonces, uno de estos y de los más comunes son los riesgos físicos, que son por ruido, iluminación, malas vibraciones. Entonces, para todos estos tipos de ruido e iluminación, hay una serie de condiciones y límites que se pueden hacer. Entonces, si en una empresa trabajan con ruido, pues entonces tienen que utilizar los elementos de protección personal de ruido. Si es de iluminación, tienen que utilizar gafas, etc. Entonces, en químicos serían sólidos, líquidos, gases, humo, vapores. Yo diría que uno de los peligros que tenemos ahí en Aldecar es son los sólidos, ¿cierto? Porque como trabajan con condimentos y puros polvos y sólidos, entonces esto sería uno de los más grandes que tenemos en la empresa. Por eso es que se debe utilizar la mascarilla, ¿cierto? Biológicos, hongos, parásitos, animales vivos, tenemos que tener cuidado con eso. Ergonómicos sería la carga física, carga estática, postura, diseño del puesto de trabajo, inseguridad. Entonces, digamos, los empleados de administración tienen que tener buenas condiciones de iluminación y, digamos, un buen ambiente de trabajo, que la silla está en buen estado, que no va a causar ningún daño físico, ¿cierto? Tenemos que utilizar sillas ergonómicas. ¿Cómo está la silla de Lorena? Haré falta. Aquí. Ay, no hay quejas al respecto. Y digamos también, Fabio, cuando va a cargar los bultos del producto, él tendría que utilizar el cinturón de carga física, de carga pesada. ¿Sí? Sí. Listo. Otro sería el de inseguridad, que serían más eléctricos, exposición e incendios. ¿Cómo se evitan estos? Con la señalización correspondiente dentro de la empresa, ¿cierto? En eso yo creo que ya está trabajando Paula para implementar señales, que ya las vamos a explicar también. Medio ambiente, exposición o violencia social, contaminación o desastres naturales, ¿cierto? Entonces, a los que más estamos expuestos son físicos, químicos y ergonómicos. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que implementar. Eso es lo otro. También hace falta implementar un sistema de gestión de salud y seguridad industrial, que más adelante, pues, se van a encargar de eso, ¿cierto? Listo, entonces ahora hablemos un poquito de elementos de protección personal. Según lo que yo estuve hablando, porque no logré visitar la planta de Cúcuta, hablamos con Paula y con don Leonel y me dijeron que estos eran los que se utilizaban en la planta, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los elementos de protección personal son equipos, dispositivos, aparatos que deben ser usados por los trabajadores con el fin de proteger su vida y su salud y no contaminar el alimento como tal. Por lo que les acabo de decir, el uso adecuado de los elementos de protección personal nos garantiza a todos la seguridad del trabajo y un buen alimento, ¿cierto? Entonces, algunas características que debemos tener en cuenta serían el adecuado manejo de los elementos, el empleado debe utilizar la jornada completa, los elementos de protección personal son de uso individual, nadie puede utilizar que utilice el gorro de mi compañero porque no encontré el mío, no se puede. El cambio de elementos de protección personal tiene unas condiciones. Si ya está en mal estado, pues entonces la empresa está en la obligación de cambiarlo, comprar unos nuevos, ¿cierto? Y
La empresa también tiene que hacer revisión constante de lo que son los elementos de protección personal, mirar que esté en buen estado, que no llegue el empleado, el trabajador, el operario y diga, no, mire, se me dañó esto y ya no tengo, ¿sí? Uno debe estar en constante verificación de esto. Pues, los que me dijeron Paula y don Leonel que más se utilizaban eran la bata, los guantes, las gafas, los gorros, los tapabocas y las mascarillas cuando se utiliza el mezclador, ¿cierto? ¿Alguno me falta ahí? Las botas de seguridad. Las botas de seguridad, exacto. Listo. Perfecto. Gracias, Lorena. ¿Listo? Entonces, ahora hablemos un poquito de señalización, que es lo que nos falta en la empresa, pero se va a implementar de a poquito. Entonces, en las empresas, ahora durante el contexto laboral se puede presentar situaciones que ponen... ¿Señor? No, sí. Ah, ok. Situaciones que ponen en peligro la integridad física de los empleados. Por esto, es de suma importancia crear una cultura respecto al medio que se desempeñan las labores, con el objetivo de lograr control de peligros y riesgos, ¿cierto? Entonces tenemos unos diferentes tipos de señalizaciones que vamos a ver para que ustedes sepan qué hacer, qué significa, y aunque yo sé que muchos ya deben estar familiarizados con esta señalización, pero pues igual la vamos a recordar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estos, son las rojas y son de prohibición, ¿cierto? Entonces, nos van a decir qué no se debe hacer, qué no se debe traer a la empresa. Son el circular es rojo, el color de fondo blanco, la banda circular, la banda horizontal, cruzada, es roja y el símbolo es negro y el texto blanco, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas señalizaciones? Esta señalización también nos va a ayudar a evitar ciertos riesgos. Estos riesgos normalmente evitan factores de riesgo de inseguridad, de saneamiento medioambiental, ya que nos da un ultimátum de las cosas que se pueden realizar y las que no, además de también proveer información importante para la empresa. También tenemos estos rojos, también que son rojos, y el símbolo y la letra es blanca, pero entonces estos ya son específicamente para control de incendios, ¿cierto? Estos sí los hay en la empresa, que están los extintores. De pronto, si Paula ve necesario que hay que implementar otro, o la empresa a la que se va a contratar ve que necesita implementar otro, pues entonces hay que hacerlo, ¿cierto? Aunque el extintor es el más importante y el que más debemos tener en cuenta, ¿cierto? Tenemos los azules, estos, que son de mando o protección. Tienen como objetivo obligar a un comportamiento determinado según el riesgo de exposición. Se usa para indicar el uso obligatorio de elementos de protección personal, pues son circulares, azules, el símbolo es blanco y la letra es blanca. Y esta nos ayuda a evitar factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, dándonos a conocer las condiciones que debemos tener en la empresa, teniendo en cuenta el uso de PPs. Entonces yo creería que este es uno de los súper importantes que deberíamos tener en la empresa, que diga mascarilla cuando se usa, uso de mascarilla obligatorio, ahí en el área de producción donde se utiliza el mezclador, ¿cierto? Y tenemos estos amarillos, que son de prevención y advertencia. Son señales que nos dan que tienen como objetivo advertir sobre la existencia o posibilidad de una condición posiblemente peligrosa, ¿cierto? Y nos ayudan a evitar riesgos ergonómicos de carga física al proveer las advertencias de carga eléctrica o carga estática, ¿cierto? Normalmente se utiliza esta, que es cuando hay riesgo eléctrico o peligros de incendio o
o cuando hay productos tóxicos y peligrosos, ¿cierto? Y tenemos estos verdes, que también son de suma importancia en una empresa, que son las de seguridad o información. Normalmente indican la ubicación de acciones a seguir, de la acción que debemos seguir o cómo debemos ir hacia un sitio. Sí, es decir, sí, no sé, hablando de desastres naturales, si hay un terremoto, entonces estos nos vayan a ayudar desde donde estemos, si estamos en el segundo piso, nos van a ayudar a ver el camino por el cual tenemos que ir para tener una salida de emergencia segura. Y los riesgos que normalmente evita son los riesgos medioambientales, porque son los que nos dan estos parámetros, ¿cierto? Y también, por último, tenemos las demarcaciones o señales de seguridad de piso de piso, que por ejemplo esta nos serviría para el peligro que nos habló Lorena, que si el piso está resbaloso, entonces debemos tener esta señalización en el piso y decir, cuidado porque el piso está mojado y se puede caer. O esto es cuando hay un hueco, o este es este se usa mucho en los parqueaderos o cuando tenemos un lugar grande de parqueadero porque tenemos mucho recorrido de materia prima y producto, entonces se hace la demarcación para que los carros tengan en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de responsabilidades, ¿cierto? Entonces, todos tenemos responsabilidades de salud y seguridad aquí en la empresa. Entonces, desde los empleados hasta los empleadores, ¿cierto? Entonces, responsabilidades de la empresa. Entonces, como empresa, tiene la responsabilidad de afiliar a los empleados a las entidades promotoras de salud, la administradora de fondos y pensiones y la administradora de riesgo laboral, ¿cierto? Se debe pagar toda la cotización al servicio de esto y realizar los pagos oportunamente porque en cualquier momento si hay un pago inoportuno y precisamente hubo un accidente y no tenemos entidad promotora de salud, pues entonces ya estamos en total peligro y no vamos a saber qué hacer, ¿cierto? Entonces esa es una de las responsabilidades más importantes que tiene la empresa. Cuidado integral de la salud de los empleados y ambiente de trabajo. Entonces, lo que estábamos hablando, tenemos que empezar a mirar cuáles son los peligros latentes que tenemos en la empresa y empezar a evaluar su riesgo para evitar cada posible accidente. Crear, programar y ejecutar y controlar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, también lo tenemos que realizar para que cada persona en la empresa tenga el suficiente conocimiento de estos riesgos y peligros. Y notificar a la ARL los accidentes y enfermedades laborales. Entonces, si hay un accidente, entonces la empresa tiene que avisarle a ARL con ciertos días de avisarle, tiene que avisarle de inmediato. Si ya es por muerte, hay un cierto tiempo que se debe hacer una investigación y para esa investigación está el comité paritario, que ya vamos a hablar de esto. Y realizar la capacitación de los trabajadores, que es lo que estamos haciendo ahorita, y conformar el comité paritario. Esto es algo súper importante que tiene que hacer la empresa, porque el comité paritario está conformado por trabajadores, empresarios y la persona de salud y seguridad industrial, ¿cierto? Entonces, como esta es una empresa pequeña y todavía no hay una gran cantidad de empleados, entonces lo normal es que sea un trabajador, un operario, un empresario y la persona de salud y seguridad industrial. ¿De qué se va a encargar el comité paritario?
El comité paritario tiene que investigar causas que atenten la salud de los trabajadores, participar en actividades de salud ocupacional, vigilar las actividades de higiene y seguridad, analizar los accidentes de trabajo, y colaborar con las entidades gubernamentales. Entonces, esto es algo que tiene que hacer la empresa pronto, tiene que elegir a uno de sus empleados, elegir a uno de sus empresarios para empezar a conformar este equipo, ¿sí? Porque ellos básicamente se van a encargar de la mayoría de las cosas. ¿Listo? Ahora, responsabilidades del trabajador. Entonces, debemos procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, esto cada uno lo debe tener muy, muy presente. Tenemos que cuidar nuestra salud, comer bien, utilizar los elementos de protección personal, tener cuidado con todo. En este momento de crisis de COVID-19 tenemos que tener cuidado en las calles, evitar, ya que ustedes aquí en la empresa todos todavía están trabajando en la empresa, entonces hay que tener cuidado en el momento de que se desplazan de un lugar a otro. Suministrar información clara, veraz u completa sobre su estado de salud. Entonces, si siento una gripa, pues entonces tengo que informar. Si me duele un pie, tengo que informar porque un dolor puede llegar a ser una tragedia en un futuro, ¿cierto? Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Salud y Seguridad Industrial, que es el que se va a realizar. Informar al empleador acerca de los peligros, riesgos de su sitio de trabajo. Entonces, lo que ya les había hablado. Entonces, cada uno, si ve un posible peligro que puede generar un riesgo, entonces se lo avisa al jefe inmediato o al Salud y Seguridad Industrial y para arreglarlo de una vez. Y participar en las capacitaciones de salud y seguridad industrial, que aquí supongo que están todos, entonces ya todos estamos cumpliendo con esa parte. ¿Listo? Entonces eso sería todo por la capacitación de salud y seguridad industrial.